Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles, enmarcado dentro de nuestro programa Sostenibilidad. Soy Llanos San Miguel, responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy vamos a hablar sobre las novedades normativas de la responsabilidad ampliada del productor. El 8 de abril de este año 2022 se publicó la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, la Ley 7/2022, en la que se trata de avanzar en los principios de la economía circular y se fortalecen algunos de los conceptos que ya aparecían en la anterior legislación. Por ejemplo, se refuerza aún más la aplicación del principio de jerarquía de residuos, se incrementan a medio y largo plazo los objetivos de reutilización y reciclado de los residuos municipales. Se establecen medidas para los plásticos de un solo uso. Incluso se establece la obligación de nuevas recogidas separadas, como por ejemplo los biorresiduos, los residuos textiles, los residuos domésticos peligrosos. Esta ley también, en su título cuarto, hace referencia a la responsabilidad ampliada del productor, que será el tema en el que profundizaremos en esta jornada de hoy. Y para ello tenemos la suerte de contar con Miguel Carpintero, que es coordinador de Relaciones Institucionales en Ecoembes. Ecoembes seguro que todos y todas la conocéis, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el reciclaje y el ecodiseño de los envases domésticos ligeros en España, es decir, gestiona los residuos que nosotros depositamos en el contenedor amarillo y en el contenedor azul. Voy a compartir, sin enrollarme más, voy a compartir pantalla para explicaros un poquito la agenda que tenemos. A ver. Recordaros, mientras tanto, que podéis comentar todo lo que queráis o cualquier duda que os surja a través del chat o del espacio que hay habilitado para preguntas y respuestas. Bueno, pues la agenda que tenemos para el día de hoy es, yo haré una breve introducción, como siempre, sobre el programa Sostenibilidad, por si acaso todavía hay alguien que no lo conoce. Y a continuación, Miguel Carpintero, coordinador de Relaciones Institucionales en Ecoembes, nos hablará sobre estas novedades normativas de la responsabilidad ampliada del productor. Al final de todo dejaremos un espacio para las dudas, pero ya os digo que nos podéis ir comentando todo lo que queráis y lo que se pueda resolver en el momento lo vamos resolviendo. Bueno, pues el programa Sostenibilidad tiene como objetivo general mejorar la competitividad de la pyme española mediante el impulso de la sostenibilidad. Los beneficiarios pueden ser pymes o personas autónomas de cualquier sector empresarial, siempre que desarrollen su actividad económica en Cantabria. Es un programa que está financiado por los fondos FEDER, gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. El presupuesto de ejecución que tenemos para esta anualidad de 2022 es de 346.132 euros, de los cuales 280.000 euros son ayudas directas a las empresas para que mejoren su sostenibilidad. La solicitud se hace a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Cantabria y todavía para este año tenemos algunas plazas, así que si todavía no lo habéis solicitado, os animo a que os pongáis en contacto conmigo y hablamos de ello. Os cuento un poco las fases que tiene el programa. Tiene dos fases. En la fase 1 hacemos un diagnóstico ambiental. Este diagnóstico es totalmente gratuito para las empresas. Lo realizamos los técnicos de la Cámara de Comercio y lo que incluye es un diagnóstico relacionado con la huella de carbono, que además incluye el cálculo del año pasado, en este caso el de 2021, un diagnóstico relacionado con la eficiencia energética, la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Como resultado de esta primera fase de diagnóstico ambiental, elaboramos un informe de recomendaciones en el que se propone la ejecución de una serie de proyectos de mejora de la sostenibilidad. En este punto, la empresa puede decidir si realiza alguno de esos proyectos o no. En el caso de que decida realizarlo, lo que tiene que hacer es contratar una empresa externa para el desarrollo de ese proyecto, de esos proyectos, de los que quiera, y para ello va a recibir una ayuda económica del 50% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. En caso de que decida no realizar ninguno de los proyectos, no hay ningún problema. Puede renunciar a esta fase 2 sin ningún coste para la empresa. ¿Qué proyectos se financian en la fase 2? Pues Cámara España ha elaborado un catálogo de proyectos que, como veis, están categorizados en las 4 patas que incluye el diagnóstico ambiental, pero también nos da la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado
si el proyecto que quiere hacer la empresa no encaja al 100% en ninguno de estos proyectos. Ya veis que hay pues, temas de huella de carbono, de ISO 14001, ISO 50001. En la temática que nos ocupa hoy, yo he decidido destacar dos proyectos para hablar un poquito de ellos. El primero es el incremento de la sostenibilidad ambiental de procesos. Este proyecto está teniendo mucho éxito últimamente porque lo que incluye es las mejoras en cualquier proceso operativo o productivo de la empresa. Es decir, la empresa puede sustituir cualquier sistema de iluminación, cualquier sistema de climatización, cualquier caldera, cualquier equipo productivo que tenga un poco antiguo, pues lo puede sustituir por uno nuevo que asegure una mayor eficiencia energética y obtiene la subvención por ello. En la temática que nos ocupa hoy, pues yo he resaltado la posibilidad de mejorar los sistemas para la reducción de la contaminación y los sistemas para el aprovechamiento y la valoración de los residuos. Otro de los proyectos que puede estar muy relacionado con la temática de hoy pues es el de recogida selectiva de residuos, que está en la parte de economía circular. Lo que incluye es básicamente un análisis de qué residuos genera la empresa para implantar un sistema adecuado de gestión de residuos en el que se priorice la minimización de esos residuos y el reciclado y valoración de los mismos. El programa de sostenibilidad también incluye una serie de acciones de sensibilización, gracias a las cuales estamos desarrollando este ciclo de talleres Viernes Sostenibles. Este ciclo consiste en 15 talleres que se están desarrollando a lo largo de todo el 2022, siempre en viernes, más o menos hace 2 viernes al mes, que tratan sobre diferentes temáticas de la sostenibilidad. Aquí tenéis todos los que ya hemos realizado durante estos meses que han pasado de año y que sepáis que todos los talleres los grabamos y luego los subimos a nuestro canal de YouTube, con lo que si os interesa alguna de las jornadas que ya se han realizado, podéis visualizarlas ahí en cualquier momento. Y nada más, os dejo mis datos de contacto por si alguien tiene alguna duda o quiere ampliar la información. Y sin más, doy paso a Miguel. Bienvenido. Muchas gracias, Llanos. Muy interesante, enhorabuena por el programa que habéis puesto en marcha. Y a ver si voy a compartir la presentación que he preparado para vosotros. Intentaré dejar tiempo, ir alegre, mano un tropo, y dejar tiempo para las preguntas, que seguro que es lo más interesante. El objetivo de mi presentación es acercaros a las novedades de la ley que ha resumido excelentemente Llanos, pues verlo un poco más en detalle, porque la ley 7/2022 es la ley básica de residuos y suelos contaminados. En esta ocasión se añade la coletilla para una economía circular, porque como ha dicho Llanos, hay avances en toda la jerarquía de residuos, que es una jerarquía que viene de las directivas europeas y que condiciona el tratamiento de los residuos y en realidad incluso los sistemas productivos y cómo hacemos negocios, ¿no? o debería. Entonces es una ley que da un paso muy definitivo en ese cambio de sistema. Yo sé que estamos aburridos de decir que hay cambios de paradigma y cambios de... pero efectivamente los objetivos, el salto que se está dando de objetivos con esta nueva ley y el camino que lleva Europa, si no es un cambio de paradigma, se le parece mucho y es desde luego un entorno que va a ser muy retante. Yo soy, como sabemos, se os ha comentado, coordinador de relaciones institucionales, que básicamente es la persona un poco responsable de asuntos públicos y he estado muy involucrado en el seguimiento y en las enmiendas de esta ley. Por lo tanto, es una ley complicada, son más de casi 120 artículos más todas las disposiciones, entonces vamos a hacer un resumencillo. Antes, ¿de dónde viene todo este marco normativo? Este marco normativo viene de Europa y viene ahora muy condicionado por lo que habréis escuchado, que es la comunicación de la Comisión Europea del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es esa especie de nuevo contrato social que quiere firmar la Comisión Europea, donde básicamente pone su objetivo estratégico y trata de alinear toda la normativa europea hacia ese objetivo estratégico.
y ese objetivo estratégico es la neutralidad climática. La Unión Europea se propuso ser el primer continente neutral en términos de emisiones de CO2 en 2050 como misión. Y veremos que esto es, por un lado, ecologismo, sí, y sostenibilidad, y por otro lado es economía y competitividad. Y una de las cosas que viene a decir, este gráfico es de una fundación de la Ellen MacArthur, que es una fundación americana líder en temas de economía circular, pero la Unión Europea da un porcentaje similar. Viene a decir que para llegar a esa neutralidad climática, el 50% lo vamos a conseguir a través de la transición energética, y de ahí todas las medidas en el programa de sostenibilidad en eficiencia energética. Ahí se van a conseguir, podríamos llegar a conseguir un 50% de esa reducción de emisiones, pero la otra mitad en Europa tiene que provenir de un cambio de modelo de producción y consumo, que es lo que generalmente llamamos economía circular, ¿no? Producir los productos de otra manera para reducir su impacto en el medio ambiente en todo su análisis de ciclo de vida. Hay un objetivo que es climático, medioambiental, pero este énfasis en la economía circular empieza en 2015. En 2015 estamos saliendo de la crisis de 2008. Una crisis, aquí tenéis el CRB Index, que es un índice de materias primas. Y en 2008, antes del crack de las hipotecas subprime y todo esto, lo que se llega a un punto de insostenibilidad es el precio de las materias primas. Ahí, no sé si recordáis, se estaba hablando de si el petróleo iba a llegar a los $200 el barril, el cobre estaba disparado, todas las materias primas estaban disparadas y sencillamente cae un castillo de naipes financiero en torno a las hipotecas, que era el eslabón más débil. Pero la Unión Europea se plantea, se plantea su sistema. La Unión Europea es tremendamente dependiente de las materias primas que vienen de fuera de la Unión Europea. Ahora es obvio con el caso del gas ruso, pero en general esto es extensible a cientos y cientos de materias primas. Y la Unión Europea se propone tener una economía más resiliente y, por lo tanto, abraza el paradigma de la economía circular en el sentido de mantener, tener productos que se mantengan más tiempo en funcionamiento, que tengan una reparabilidad mejor, que tengan un reciclaje, para eliminar esa dependencia. Y luego, por otra razón, que es que la Unión Europea tenía una normativa más avanzada que el resto del mundo. Por lo tanto, estaba en una ventaja competitiva, si se quiere. La Unión Europea es mucho más eficiente energéticamente, los coches en la Unión Europea son 1000 veces más eficientes que en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Con lo cual era un vector para ellos de posible fortalecimiento de su economía. Y esto es de estos mimbres, llegamos a la normativa actual. Y yo quiero hacer un énfasis dentro de la explicación y simplificación de esta ley, para presentárosla, de una de las figuras, esas que es donde la Unión Europea, por ejemplo, estaba en la vanguardia, que es la responsabilidad amplia del productor. En la Unión Europea el derecho ambiental está regido por el principio de quien contamina paga. Esto es lo que justifica muchos impuestos ambientales, y otra forma jurídica que no es un impuesto, que es una figura jurídica que se inventó o divulgó un catedrático sueco por los años 90, que es esta figura de responsabilidad amplia al productor. ¿Esto qué significa? Si, como en el agua, si recordáis, la tasa del agua en teoría tiene que pagar los costes de mantenimiento del sistema del agua, en teoría en residuos caminamos hacia la misma, ¿no? Y todo el sistema de gestión de residuos tiene que pagarse a sí mismo. Y esto, en principio, el primer Paganini es el productor del residuo. Es decir, en términos generales, quien tira algo a la basura, pues paga una tasa o un gestor. Si sois una empresa, pues pagas un gestor y se ocupa de darle salida y llevarlo y gestionarlo adecuadamente. Este sistema de que fuese el productor último del residuo el que pagase la gestión del residuo, se comprobó que daba pocos incentivos a una mejora. Cuando yo tiro un aire acondicionado al final del ciclo de vida de este aire acondicionado,
bueno, pues me puede salir más caro que se gestione, pero poco más puedo hacer que pagar que se lo lleven. Mientras que lo que llegó a decir este catedrático es, si nosotros elevamos la responsabilidad al productor inicial, dado que el 80% de los impactos ambientales de un producto se determinan en la mesa del diseñador de ese producto, si transferimos eso, si le hacemos asumir parte de esos costes de la gestión de todo el ciclo de vida, los productos serán más ecodiseñados y además, como las cadenas de valor en transmisión de costes son más eficientes que el consumidor final, pues los costes se irán transmitiendo de tal manera que los productos que sean más caros de gestionar, que sean más contaminantes, al final serán más caros y que los productos mejor diseñados y menos contaminantes. En este gráfico, como veis, el cambio es importante, porque hasta ahora un productor que diseñaba un servicio o un producto pagaba hasta el momento en que vendía ese producto, asegurándole al consumidor que tenía las características que él había publicitado y que el servicio respondía a lo que él se había comprometido. Ahora, cuando introducimos la responsabilidad ampliada del productor, este productor empieza a hacerse cargo de costes que escapan de su control. Estamos hablando de ya después de la venta, lo que haga un señor con tu botella de agua o con una caja que le has dado. En ese sentido, la responsabilidad ampliada del productor es muy importante, que la asunción de costes tienen que ser los costes necesarios y eficientes. Es un sistema que al final, si fuesen completamente desproporcionados y alocados esos costes, sencillamente mataríamos la gallina y no se produciría ningún producto ni ningún servicio. Entonces, esto es parte esencial del sistema de responsabilidad ampliada del productor, es que esos costes que se asumen son necesarios, eficientes para una gestión adecuada en todo el ciclo de vida, teniendo todo el ciclo de vida. Esto es importante. La Unión Europea empezó con envases, por eso estoy yo hablando de este tema, porque Ecoembes, al fin y al cabo, es el sistema de responsabilidad ampliada del productor más antiguo y más grande de España. Hay ahora pasaré a deciros, hay, según la OCDE, más de 400 sistemas de responsabilidad ampliada del productor. 200 de ellos están en la Unión Europea. La Unión Europea empezó por envases, pero ha continuado con neumáticos, con aparatos electrónicos, etc. Ha ido extendiendo este sistema que ha dado niveles de gestión mejores que la responsabilidad del productor final y ha dado mayores niveles de ecodiseño. Pero es una figura que está teniendo enorme éxito. En Estados Unidos, en 2021, un estado, el estado de Maine, fue el primero de Estados Unidos que implantó la responsabilidad ampliada del productor también en el flujo de envases domésticos, ¿no? Y hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos para que se adopte a nivel federal un sistema parecido al que tenemos en España. En España actualmente hay unos 20 sistemas de responsabilidad ampliada del productor de distintos flujos, Ecovidrio para los envases domésticos de vidrio, pero también hay para envases de medicamentos, el SIGRE, están los de aceites de motor industriales, está Signus en los neumáticos y una retahíla de sistemas que van en función del tipo de aparato, ¿no? O sea, pues unos hacen la recogida de pilas, otros de todos estos ecos de Ambilamp, Ecolum, etc. Y esta es la situación actual, pero es que la ley que tratamos hoy, la ley 7/2022, lo que establece es que en un periodo menor a 3 años vamos a tener muchísimos más flujos sometidos a esta responsabilidad. Los envases ligeros a los que se ocupa Ecoembes en el ámbito doméstico van a tener un hermano que es en los flujos comerciales e industriales. Van a tener, antes de finales del año que viene, que tener un sistema propio de responsabilidad empleada del productor análogo al que se tiene ahora. No será el productor final el que pague, sino el envasador de los productos comerciales e industriales también. Textiles, lo hemos dicho, muebles y enseres, los plásticos agrarios y por la legislación sobre la contaminación en los mares, colillas, toallitas húmedas
y aparejos de pesca también van a tener que tener sistemas que aseguren una recogida y un tratamiento adecuado en todo el ciclo de vida. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Bueno, contemos el sistema. Para empezar, en España, y no es así en toda Europa, ahí la Comisión Europea es más flexible, pero en España estos sistemas necesariamente tienen que ser sin ánimo de lucro. Y esto es tratando de minimizar los conflictos de interés. Entonces, cómo funciona el sistema es que los productores se les impone por ley una obligación de gestionar o de hacerse cargo de todo el ciclo de vida de sus productos. Ellos venden productos a los ciudadanos y reportan. Pueden hacerlo mediante un sistema individual, se podrían encargar ellos. Coca-Cola podría gestionar un sistema, si quisiese, de sus propios envases, pero la norma en casi toda Europa y en España es integrarse en un sistema colectivo para cumplir con esas obligaciones legales, ¿no? Y lo que haces es reportar anualmente las cantidades de producto que estás poniendo en el mercado y asumir una tarifa de punto verde, que es ese circulito verde que aparece en en muchos de los envases, que es tu parte alícuota de lo que te toca pagar por la gestión municipal de esos residuos. Esa Ecoembes, como sistema colectivo, convenia con los municipios, con los más de 8.100 municipios, y ahora generalmente a través de convenios marco con comunidades autónomas, el pago por la gestión del contenedor amarillo y azul. Y el 90% de los costes, 95% de los costes que supone el sistema Ecoembes son transferencias que se hacen a los municipios para la recogida, para el tratamiento, el reciclado y las campañas de concienciación al ciudadano. Ahora tenemos este nuevo marco jurídico, como os decía, es una vuelta de tuerca sobre el sistema, se construye sobre el sistema que teníamos, de quien contamina paga, transponiendo la Directiva Marco de Residuos del año 2018 y la Directiva de Plásticos de un Solo Uso en esta nueva ley. Además, estamos esperando para final de año y meteré ya algunos de los objetivos que vienen en el reglamento de envases, que será por Real Decreto y que esperamos que transponga la Directiva de Envases, como digo, antes de enero de 2023. Como digo, es una ley muy amplia, así que simplificando, ¿qué hace esta ley? Las claves son, se proponen unos objetivos más ambiciosos, que además se periodifican y cuantifican a 2025, 2030, 2035. Y esos objetivos son, como decía antes Llanos, para toda la jerarquía de residuos. Es decir, se ponen objetivos de prevención, de reutilización y de reciclaje, cuando antes, en la normativa anterior, los objetivos que teníamos eran fundamentalmente de reciclaje. Todos esos además se revisan al alza. También se cambia el punto de medición. Hasta este momento, el punto de medición que se reportaba en Europa era las cantidades preparadas para reciclaje, es decir, que se llevaban a reciclaje. Ahora la Unión Europea da una vuelta de tuerca y lo que se va a contabilizar como reciclaje es el reciclaje, si se quiere, efectivo, sin mermas de los procesos industriales, para saber exactamente cuánto se reintegra en la economía. Y se establecen otros objetivos, también se ha comentado, de recogida separada, porque lo que se ha analizado es que para tener un reciclado de calidad, para tener una gestión de residuos de calidad, lo que se necesita es separar lo antes posible y con la mejor calidad posible. Y eso se le da una vuelta bastante importante. Luego, 2/3 prácticamente de la ley tienen que ver con la responsabilidad ampliada del productor. Se extienden los flujos a los que están sometidos, con lo cual, si antes los envases domésticos podían ser un 15% del peso del total de los residuos municipales, ahora prácticamente, si la orgánica es un 50%, el resto va a quedar sometido de una u otra manera a responsabilidad ampliada del productor, con lo cual va a ser una enorme fuente de financiación para la gestión municipal. Esos costes se revisan, pasamos de un escenario de sobrecoste por poner una recogida separada a una concepción de el coste total. Pero como os decía antes, y se mantiene en la ley, siempre costes totales, pero necesarios y eficientes para una relación coste-efectiva.
Además, esas tarifas para impulsar más el reciclaje han de ser ecomoduladas, es decir, no se pagan ya las mismas tarifas, las cosas que son más difíciles de tratar pagan más, pero además ahora dentro de los propios materiales, por ejemplo, quien haga un producto que sea más complejo de separar, pues tendrá una penalización frente a otros. Y se hace una revisión muy fuerte de toda la parte de registro y de datos, creando un registro nacional de productores, ¿no? Donde habrá que registrarse, con lo cual se consigue la oficialización del dato. Luego hay todo el tema de los plásticos de un solo uso, que comentaré, pero que básicamente en la directiva se centra en los 10 elementos más contaminantes encontrados con más frecuencia en las playas europeas. Por lo tanto, ha habido un análisis de proporcionalidad y se les ponen obligaciones adicionales a estos productos. Y hay una cuarta pata propia de esta ley, que son 2 nuevos impuestos que también comentaré y podemos también en preguntas entrar más en detalle. Respecto a los objetivos, como veis en esta tabla, en gris os he puesto los que son detallados para el flujo de envases y que esos van en su reglamento, pero los que veis aquí, el de prevención, es para todos los residuos. Eso quiere decir que España, en el conjunto de residuos industriales, de agricultura, en el conjunto de residuos, va a tener que reducir un 13% respecto a sus niveles de 2010, que además 2010 era un año de crisis, con lo cual serán especialmente bajos, va a tener que reducir y en 2030 va a tener el número de residuos. Tenemos también objetivos para la reutilización, que irán detallándose según los flujos, para el reciclado. Estáis viendo, por ejemplo, el reciclado de envases plásticos pasa a ser de un 50%, el objetivo antes de 2020 era un 22,5%, para que veáis que prácticamente todos los objetivos se duplican. Y además hay ese cambio de punto de medición que los hace más ambiciosos todavía. Por eso digo que si no es un cambio de paradigma, se le va a parecer mucho por lo ambicioso que son estos objetivos. Y hay la recogida separada va a tener que ser el 50%, como mínimo el 50% en 2035, y hay unos objetivos de recogida separada específicos incluso por cada tipo de material o de envase. Es importante decir que esta jerarquía de residuos, que establece que la prevención es preferible a la reutilización, que la reutilización es preferible al reciclado, que el reciclado es preferible a la incineración y al vertido, está establecido en el artículo 8 de la ley, que establece una cosa que habrá que desarrollar cada vez más, y es que se podrá alterar esta jerarquía de residuos si se hace una justificación acorde con ciclo de vida. Por eso también es importante familiarizarse, como hacen en el programa que anunciaba Llanos, con los análisis de ciclo de vida, porque va a ser algo que va a tener que desarrollarse y que hasta ahora han sido escasos. La recogida separada se extiende, todos hemos visto los contenedores verdes, azul y amarillo, pero se implanta la recogida orgánica en todo el territorio. Para los municipios de más de 5.000 habitantes, a 30 de junio de este año ya debía estar implantada. Yo tengo mis dudas de que eso haya sido así en todos los municipios de España antes de finales del año que viene. Y luego recogidas separadas para enseres y muebles, textil, aceites de cocina usado y peligrosos. Eso es en el flujo municipal y los obligados son las entidades locales. Pero es que además, para los flujos comerciales e industriales, que no están ahora siendo recogidos municipalmente, sino por gestores privados, se hace la obligación de que, por lo tanto, en todas las oficinas, en todas las fábricas, de que haya la misma recogida separada en el mismo calendario, a excepción de los bioresiduos y de aceites de cocina, que tendrían que estar implantadas ya a 30 de junio de 2022. Con lo cual los objetivos, todos estos son obligaciones vinculantes, obligaciones que llevarían aparejadas sanciones en caso de no cumplirse. El siguiente gran pilar, la responsabilidad ampliada del productor, establece una ampliación de costes. Antes lo que Coembes tenía que compensar a las entidades locales y en cada flujo tenían su propia regulación, pero ahora el sobrecoste
por haber tenido que poner una recogida selectiva, por haber tenido que poner los contenedores amarillos y darles tratamiento. Actualmente se pasa a un concepto de coste total en el que se cubren los costes de recogida, de transporte, de selección de materiales y de tratamiento. Y en el tratamiento hay que tener en cuenta que ahí sea reciclaje o sea incineración o vertido. Esos costes también se transmiten a la responsabilidad ampliada del productor. La ley va más allá y habilita que los costes de quien contamina paga y de los residuos puedan incluir las emisiones de CO2. Y eso es algo que el legislador todavía no ha desarrollado, por ejemplo, en el borrador de Real Decreto. Pero es algo que en términos de huella de carbono y de medir estas cosas va a ser importante porque tarde o temprano caminamos hacia este escenario. Luego, además, se ha extendido los costes más allá de la recogida separada. Ahora se establece, y en el flujo de envases, que se pague la recuperación de los envases de la fracción resto, del contenedor gris actualmente. Y esto además se hará en función de unos objetivos de recogida separada. Si la recogida separada en un municipio es de mala calidad y no se alcanzan esos objetivos, se paga el 100% de los costes y la entidad local tendrá que destinar parte de este dinero a mejorar la recogida separada. Y si sí que se cumplen con nuestros objetivos de recogida separada, pues estaremos pagando al menos el 50% de los costes de este contenedor gris por todos los envases que se recuperen. En el caso de los plásticos de un solo uso, que pongo ahí un diagrama de algunos de ellos determinados, se establecen distintas obligaciones adicionales, algunas de ellas, como habréis oído, como los tenedores y las cucharas de picnic y los platos y vasos de plástico de un solo uso han quedado prohibidas. Pero, por ejemplo, para los bastoncillos de orejas, otras cosas de estas, se pide que sean compostables, ¿no? Hay medidas de etiquetado a los cigarrillos, a las compresas, de higiene femenina, etcétera, etcétera. Hay una serie de medidas adicionales para tratar de minimizar su impacto en la naturaleza. Y muy concretamente, en el caso de las botellas de menos de 3 litros, se establecen unos objetivos de recogida separada porque se determina que son unos de los objetos, de los envases que más littering, que más están en la basura dispersa, y por lo tanto la Unión Europea fija que en 2025 el 77% de las botellas tiene que estar recogiéndose separadamente y en 2029 el 90%. Lo que ha hecho el gobierno es establecer un sistema de alerta temprana y poner unos objetivos a 2023 para saber si estamos camino de cumplir los objetivos europeos y a 2027. Y en caso de que no se cumplan, habría una sustitución del modelo. Y el modelo ya se sacaría las botellas de plástico del contenedor amarillo y se impondría un sistema de depósito, devolución y retorno, que además el Real Decreto establece que podría aplicarse también a latas y a bricks. Y luego además a los costes que ya os había comentado antes de la recuperación de envases se une los costes de limpieza en basura dispersa y de concienciación para una serie de productos altamente contaminantes, ¿no? que se determinan que son básicamente los recipientes de comida de takeaway y de bebida, y las colillas y las bolsas de plástico, etc. Y estos van a tener adicionales costes de limpieza de basura dispersa. Y ya voy terminando con la última. La pata de la fiscalidad. Ha habido 2 impuestos en esta ley, se instauran 2 impuestos, se introducen. Uno por exigencia de la Unión Europea, que era un impuesto armonizado a nivel estatal del depósito en vertedero y de la incineración. La idea de este impuesto es hacer más caro los últimos pasos de la jerarquía de residuos, siendo el vertido se pone en 40 euros tonelada para los residuos municipales, de modo que se encarece tratando de incentivar una gestión más alta en la jerarquía de residuos, ¿no? Un mejor reciclado, una reutilización, una prevención.
Y la incineración, que está un paso por encima en esa jerarquía de residuos, se le pone un impuesto de 20 euros tonelada. La entrada en vigor de este impuesto está prevista para el 1 de enero de 2023. El otro impuesto, que solo existe por el momento en España y en Italia ha quedado en suspenso y no sé yo si va a entrar en vigor, también estaba previsto para enero de 2023, como el español, que se retrasó su entrada en vigor hasta el año que viene, es el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable. Aquí lo que se grava es la utilización de plástico para envases cuando sea plástico virgen. Entonces hay una deducción, una reducción de la base imponible por el porcentaje de plástico reciclado que se haya utilizado. Y por el restante, por el plástico virgen que esté yendo en cualquier tipo de envase, se pagaría 0,45 euros kilogramo. Esto lo que está provocando es un aumento del precio de las materias primas, especialmente recicladas del plástico. Lo que hemos visto en el PET, y que era algo que en cierto modo la Unión Europea buscaba, era desacoplar el precio del material reciclado del precio del crudo, de manera que hubiese un mercado más independiente, más sostenible, ¿no? Que no se hundiese cuando se hunde el precio del crudo. Tenemos junto a este impuesto del plástico unas obligaciones de introducir por la Unión Europea un 25% de plástico reciclado en 2025 en botellas de PET, y esto es por lo que el PET es el primero de las materias recicladas que se ha disparado, y en 2030 esto es para todas las botellas de plástico. Entonces, lo que veis en este gráfico, que es la evolución de los precios, en el azul clarito, veis que al principio correlacionaban con las otras dos líneas, que era el material reciclado, pero que a partir de 2021 ya se descorrelaciona. El PET virgen sube y baja con las subidas y bajadas del precio del petróleo, pero el PET reciclado sube por toda esta demanda, que además digo es compuesta, porque es a todos estos embotelladores que están buscando más PET para meterlo en sus botellas para cumplir con el objetivo legal, se une el que para cualquier envase uno obtiene una reducción de la base imponible por todo plástico que meta reciclado. Con lo cual, estamos viendo cierto calentamiento de las materias primas. Por último, solo comentar que una parte muy importante de esta normativa es que es la ley, ya lo he dicho antes, que era para todos los residuos y que luego tiene leyes de desarrollo para cada flujo, pero además es la ley básica y en términos de responsabilidad ampliada del productor, además es ley básica del Estado que atiende no solo a la protección ambiental, que entonces las comunidades autónomas podrían ir más allá, sino que también responde al artículo de la Constitución 149.1.13, que es el de planificación general de la economía, con lo cual ahí son competencias exclusivas del Estado, y ya ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo diciendo que ni siquiera que las comunidades autónomas no pueden introducir medidas de responsabilidad ampliada sobre los productores distintas ni ir más allá de lo que marca la normativa, porque en este caso estamos hablando de competencia exclusiva del Estado, si no entraríamos en una fracción de la unidad de mercado. Y a mí eso me parece muy importante porque, dado el sistema autonómico que tenemos, las tensiones y las invasiones competenciales no son raras. Por último, es importante trasladar que esta ley, siendo que es muy ambiciosa y que planea objetivos a 2035, que si no es largo plazo, mínimo medio plazo, no es el final del camino. La Unión Europea tiene un objetivo a 2050 y ya está revisando la Directiva de Marco de Residuos de 2018, ya está haciendo una revisión de esa misma directiva, y de la Directiva de Envases, que aún no hemos traspuesto, está preparando un reglamento nuevo, con nuevos objetivos. Con lo cual,
nosotros estamos al principio de una transición que va a ser, que tenemos que acostumbrarnos a que vaya a ser periódica, hay que ir adaptándose, y lo único que pedimos es que la normativa se adecue a los principios de buena regulación que ya están recogidos en nuestro ordenamiento, ¿no? Que es que se haga en base a principios de necesidad, de eficacia, proporcionalidad, que aporte seguridad jurídica, porque las inversiones que hacen falta son importantes y no puede cambiar la norma a mitad de camino, que sea un proceso transparente y dialogado, y que la eficiencia esté en el centro, porque si lo que estamos haciendo es un cambio de modelo productivo, pues un modelo productivo sobre todo tiene que ser eficiente, rentable y competitivo. Y con eso creo que hay tiempo para preguntas y podamos resolver dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Yo creo que ha sido muy aclaratorio todo lo que has contado. Desde luego se avecinan muchos cambios. No sé si tenéis alguna pregunta. De momento en el chat no, nadie ha puesto nada, y en preguntas y respuestas tampoco. Si preferís hablar, levantéis la mano y os abro la aplicación para que podáis hablar también lo que queráis. Aprovechad ahora que tenemos a Miguel aquí disponible. Que, bueno, mientras se anima... Yo sé que es mucha información. Sí, claro. Yo siento si he ido corriendo un poco, pero... No, yo creo que lo has hecho genial. ¿Qué opinas tú de todos estos objetivos desde Coembes? ¿Crees que son viables? ¿Cómo estamos ahora que ha pasado un poquito de tiempo? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, por un lado, que los objetivos sean cuantitativos y periodificados es un grandísimo acierto. Quiero decir, a partir de ahí puedes hablar de si el objetivo es excesivamente ambicioso o es realista o es tímido o lo que sea. A partir de ahí se puede hablar, pero al menos clarifica mucho, yo creo, el camino. Es una señal poderosísima para todos. Sabemos dónde vamos, sabemos lo que tenemos que hacer, y entonces, en ese sentido me parecen un acierto. Muchos de esos objetivos no se sabe dónde estamos. O sea, en términos de, por ejemplo, los objetivos de reciclaje, pues más o menos tenemos datos. Ha faltado en España muchos datos, sobre todo de comercial industrial, porque no están sometidos a responsabilidad ampliada del productor, y el legislador no los ha tenido. Entonces el legislador, y eso pasa en España, suele transponer las normas europeas sin hacer estudios de impacto serios y sin hacer estudios de impacto, por ejemplo, la planificación más fuerte que hace el Estado es el PEMAR, el Plan Marco de Residuos estatal. Pues tenemos en vigor el de 2016 a 2022 y hemos hecho una nueva ley para 2035 sin actualizar nuestro marco, nuestra estrategia, que además es donde se hacen caracterizaciones, donde se hace un estudio muy pormenorizado de la situación actual. Eso ha sido una pena. Yo os he comentado por ahí el objetivo de recogida de botellas, que es muy exigente. Bueno, ahí al menos el Ministerio encargó un estudio sobre el sistema de depósito, de devolución y retorno. Y ese estudio lo que saca es que es un sistema carísimo. Y entonces optó no por implantarlo como al principio llevaban el programa electoral, y tanto el PSOE como Unidas Podemos, sino decir, vamos a analizar si el sistema actual de contenedores logra lo que la Unión Europea pide, y si lo logra, pues no cambiamos de sistema. Eso también me parece un acierto, pero eso solo se ha hecho en ese caso. Hay muchos de esos objetivos que yo creo que son muy complicados de alcanzar. Y luego hay otro problema que también os comentaba antes, que no hay muchos análisis de ciclo de vida. Y yo no sé si recordáis cuando todo el mundo criticaba las bolsas de plástico, y entonces la gente empezó a utilizar bolsas de tela o bolsas de papel, pues se hicieron análisis de ciclo de vida que te sacaban que para que una bolsa de papel
contaminase menos, consumiese menos agua y emitiese menos CO2, tenías que utilizarla cientos de veces, esa bolsa de papel, ¿no? Frente a la de plástico. Bueno, no se sabe si algunos de estos objetivos tan ambiciosos que se han puesto se contradicen quizás con el objetivo último, que es el de la reducción de emisiones de CO2 en 2050. Yo creo que puede ser, ¿no? Si tú intentas reutilizar el 100% de tus envases, eso es previsible. Si hoy intentásemos hacer eso, eso exigiría una cantidad de coches y de camiones en circulación para devolver los envases a sus sitios que emitirían más CO2, aumentarían la emisión. Entonces, hay cosas que no están del todo afinadas, a mi juicio, la verdad. Bueno, complicado el tema, sí, la verdad. Me escriben por preguntas y respuestas que no podían escribir en el chat y yo creo que ya está solucionado. Es que aquí Zoom cambia de vez en cuando la configuración. Yo creo que ahora ya lo he cambiado y ahora ya podéis escribir. Probad a ver. Aprovechad a hacer alguna pregunta ahora, si queréis. A ver si se anima alguien. Miguel. Yo no sé si, bueno, puedo preguntar yo a lo mejor a la audiencia, yo no sé si en qué medida creéis que os afecta, si alguno de vosotros pudiese compartir con, a mí eso me ayudaría, ¿no? También saber qué tipo de empresas sois, qué es lo que más os afecta o creéis que os afecta de la ley de residuos, dónde creéis que necesitáis más ayuda. Si alguien se anima. Sí, si alguien se anima, comentan por el chat que muchas gracias. Alguien ha levantado la mano. A ver, Antonio, permitimos hablar. Tienes el micro cerrado, pero yo ya te he abierto por aquí para que puedas hablar, Antonio. Antonio, tienes que abrir el micro. Yo ya te he permitido por aquí hablar. A ver, que te lo solicito yo. A ver ahora. Ahora yo creo. Sí, hola Antonio. Buenos días. Sí, hola Antonio, buenos días. Nosotros somos una empresa que tenemos dentro de, es una división de envases y embalajes. Tenemos una parte mineral y química y una división de envases y embalajes, ¿no? Y bueno, lógicamente esta nueva ley nos afecta de forma directa porque somos importadores de big bags, que son sacos grandes de polietileno, de polipropileno virgen y polietileno. Y bueno, pues la incidencia en el coste es de 0,45 euros el kilo, que es sustancial. Y bueno, lo que he escuchado en la charla es que todavía en el resto de los países de la Unión Europea no está aplicado este impuesto. No. Con lo cual, esto para nosotros competitivamente puede ser un problema grave. Si nosotros tenemos este impuesto y por lo que sabemos de la ley tenemos que pagarlo a la importación, ¿no? Cuando el producto entre fuera de la Unión Europea sí, a la importación. En la apuesta, sí, sois lo que lo introducís en España. Sí, y es de aplicación 1 de enero del 2023, que estamos aquí ya, bueno, pues casi no nos queda tiempo para hacer una previsión y el registro de lo mismo en nuestro, porque a esto luego hay que hacer un registro también, aparte de las importaciones, de los consumos, un registro mensual de todos los plásticos que hay. Nos preocupa porque, claro, nosotros a su vez lo tenemos que trasladar a los productores y a los clientes finales, ¿no? Entonces, por un lado, creemos que podemos tener un problema a nivel competitivo y, por otro lado, una de las cosas que te he entendido también es para ciertos productos, si se utilizaba una parte de reciclado, esa parte de producto reciclado que no es virgen dejaría de estar sujeta a tributo, sí. ¿no? Sí. En la parte proporcional. Exacto. Pagas por el porcentaje del envase que sea plástico virgen. Básicamente, y luego, siempre que sea un envase no reutilizable. O sea, el objetivo del impuesto es clarísimo, ¿no? Es que tú le digas a tu proveedor
que los sacos que te devuelva unas cajas y que sean reutilizables o que por favor meta plástico reciclado. Claro, eso es un poco el objetivo, ¿no? Una de las dudas que teníamos adicionalmente era, porque todavía no hay mucha información al respecto y la ley se va a aplicar pues, en enero, es una de las cosas que decían, que no sé si es correcto, es que si es envase, porque los envases, entre comillas, que nosotros utilizamos, en muchos de los casos se utilizan para la reexportación, ¿no? Pues son grandes sacos Sí. que se utilizan para exportación y no para el uso doméstico, donde no puedes hacer un movimiento circular o es muy complicado, pues por lo que hemos comentado de gastos logísticos, donde la emisión de CO2 de recuperar esos envases sería mayor que el mero objetivo ¿no? Sí. de la recuperación. Entonces, si de esos envases se podrían, entre comillas, serían luego de objeto de exportación, ¿estarían sujetos también a ese impuesto o no? ¿O cómo se va a articular eso? Vale, ahí yo te contesto mi opinión, pero evidentemente asesórate con un fiscalista. Pero yo entiendo que el impuesto es solo en España. Es decir, que si tú produces en España para exportar o importas y reexportas, eso no está sometido al impuesto. O sea, Es sería solo como para, una es solo especie de para la puesta en el mercado. régimen de perfeccionamiento activo, ¿no? Sería como si se haría para otros productos que si tú, por así decirlo, puedes identificar esos productos que van luego a la exportación, Sí. A la entrada evitarías el pago de ese impuesto, ¿no? De Sí. esos, ¿no? Yo entiendo Pero, que sí. No sé si evitas el pago del impuesto o tienes una devolución del impuesto, pero por ser en momentos distintos. pero no se sabe todavía cómo, eso no se sabe todavía cómo ¿Cómo se articula? No, cómo se va a articular. no, yo creo que ahí están todavía un poco perdidos. A nosotros personalmente lo que nos preocupa internamente es que vemos que todavía el tema está un poco verde, el objetivo se ve claro, se ve que es un objetivo común dentro de la Unión Europea, pero vemos que no todo el mundo lo está aplicando en los mismos momentos y que hace falta información, ¿no? Sí hemos visto en algunos casos que se ha pedido un poco una demora de esta aplicación de la ley por esta Sí, falta de información, ¿no? Porque no sabemos ni cómo sí, vamos a tener sí. que registrarlo, ni cómo se va a aplicar, El y impuesto claro, estaba estamos... previsto que entrase en junio de este año y en la tramitación parlamentaria se retrasó a enero. Ahora hay una oportunidad de intentar retrasarlo más, que es la ley de presupuestos. En la ley de presupuestos generales del Estado, en todas esas disposiciones adicionales que van en la ley de acompañamiento, yo me imagino vamos, que los productores como vosotros y las asociaciones estarán pidiendo a los grupos políticos que hagan una demora de este impuesto. De nuevo, yo no creo que sea un impuesto que en sí esté mal, pero es verdad que el contexto actual inflacionista no ayuda, que los objetivos de incorporación de material reciclado se solapan con este impuesto y han creado esa especie de burbuja en los precios de plástico reciclado. Yo creo que hay bastantes argumentos para decir que el impuesto se podría retrasar un poco. A mí me da la sensación, porque nosotros no somos productores, somos importadores, pero me da la sensación que no tenemos mucho tiempo para poder reaccionar y transmitir a los productores ese cambio de normativa. Y luego, y adicionalmente, si solamente esto va a ser en España, no es lo mismo que sea toda Europa, ¿no? No, no es lo mismo. Si Claro, iríamos a lo unísono, pues bueno, sería y tuviéramos tiempo, pues yo creo que ese es un objetivo que es muy, muy interesante. Pero lo que nos preocupa es que está enero aquí y claro, no si sabemos muy bien cómo se va a articular y cómo va a afectar. Si el impuesto fuese europeo, quien pagaría el impuesto sería tu proveedor, que te lo repercutiría en parte en el precio, pero también al soportarlo él, tendría más incentivos para buscar soluciones alternativas.
Así como está ahora confeccionado el impuesto y siendo España el único país que parece que lo va a implantar, claro, se ponen en dificultades empresas como la tuya, con escaso margen de maniobra, ¿no? Sí. Gracias, Pues nada, muy interesante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por participar. Bueno, nadie más. Parece que nadie más se anima. Última oportunidad. Si queréis decir algo, podéis levantar la mano ahora. Pues nada, parece que no se anima nadie más. Yo creo que ha quedado Somos claro. puntuales. Sí, todo lo que has contado, sí. Pues nada, a ver, sí que hay una pregunta. Nada, que muchas gracias por la interesante exposición. Comentan por aquí en el chat, que no te lo comenté antes, bueno, decían que, que mucha información a procesar, pero que les ha Sí, encantado. lo sé, sí, es verdad. Bueno, yo os pasaré la presentación. Agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad para comentar y hablar y profundizar en estos temas, y quedo a vuestra disposición para cualquier ayuda que podamos ser. Pues muchísimas gracias. Por aquí vuelven a dar las gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por colaborar con nosotros en estas jornadas de Viernes Sostenibles. Nos vemos en la próxima, que será dentro de 2 semanas. Así que gracias a todos los que habéis participado y que paséis muy buen viernes. Un saludo. Hasta luego.